Los buenos días al país. Un saludo especial para las personas que nos siguen a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Una semana interesante, muchas informaciones que compartir con nuestros seguidores, sobre todo el tema de la inmigración de haitianos indocumentados, la decisión del presidente de tomar el toro por los cuernos, de convocar el liderazgo político nacional a una cumbre para que como país enfrentemos esto en conjunto. La visita esta semana del canciller ruso pone en evidencia que República Dominicana está en una posición envidiable en materia de geopolítica. Vemos como los rusos, los chinos, los norteamericanos están muy enfocados en República Dominicana como un eje fundamental en el centro del Caribe. Bueno, y el día 7 comienza el cónclave para la elección del nuevo Papa. Es decir, que hay muchas cosas importantes para analizar en el día de hoy. Vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento del 25% en el salario mínimo para los trabajadores del sector zonas francas de la República Dominicana. La medida se aplicará en dos fases, un 13% a partir del 1 de junio de 2025 y el 12% restante a partir del 1 de junio del año 2026. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor, Eddie Alcántara, anunció en Nueva York la creación de un registro de proveedor inmobiliario que procure erradicar las estafas y timaciones de transacciones inmobiliarias en la República Dominicana. Alcántara dijo que el registro de proveedor inmobiliario garantizará que el consumidor pueda detectar de forma inmediata el comportamiento histórico y presente de la desarrolladora y determinar si se trata de una empresa cuyo comportamiento pueda poner en peligro su inversión. En ocasión del Día Internacional del Trabajo, el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, dijo el jueves que el desafío más importante que presenta el mercado laboral dominicano es la informalidad, una problemática que actualmente afecta el 56% de la población trabajadora del país. Durante un encuentro con las centrales sindicales, Olivares definió la reducción de la informalidad como la tarea principal de su gestión, señalando que impacta directamente en la calidad de vida de los trabajadores, en el acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y una pensión digna. La República Dominicana ha recibido órdenes internacionales para la adquisición de ambulancias y aviones Dulux ensamblados en territorio nacional. Así lo anunció el presidente Luis Abinader durante la inauguración de una planta de ensamblaje de vehículos en la provincia de San Cristóbal. Aunque no ofreció muchos detalles, el mandatario indicó que los gobiernos extranjeros han mostrado interés en comprar los aviones Dulux ensamblados en la base aérea de San Isidro, así como las ambulancias que comenzarán a producir las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el abogado de la familia de Paula Santana Escalante, Pedro Duarte Canaán, afirmó el pasado jueves que el objetivo en el caso es procurar la pena máxima para el responsable de su muerte. Junior Lazarito Sánchez Martínez, de 26 años, fue arrestado el miércoles 30 de abril por su alegada vinculación con la muerte de Santana Escalante, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado la mañana del 22 de febrero en una alcantarilla de la empresa Oscor Caribe, ubicada en la zona franca Las Américas. Y en el ámbito internacional, el impacto de la guerra arancelaria global declarada por el presidente estadounidense Donald Trump es mucho peor que la crisis financiera del año 2008 y podría equipararse a la Gran Depresión del año 1929, alertó el martes AF el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, José Manuel Salazar. Este es el escenario más negativo, no solo desde la crisis financiera del año 2008. El escenario hoy es mucho peor que entonces, sino desde hace mucho más décadas, tal vez desde la Gran Depresión,
indicó el economista costarricense el mismo día en que el organismo anunció un recorte de 4 décimas hasta el 2% en sus proyecciones de crecimiento regional para este año. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Con el pasar de los días nos vamos dando cuenta de que realmente el tema de la inmigración haitiana irregular es un problema al que el presidente Luis Abinader y su gobierno han decidido enfrentar. Y lo digo por las medidas que ha estado tomando el presidente en las últimas semanas, lógicamente luego de un análisis hecho con el sector de la oposición política, convocados a finales del 2022 y que, fruto de sus reuniones y conversaciones, elaboró un documento del que extrajeron 15 puntos que el gobierno ha comenzado a aplicar. Lógicamente que la oposición política, encabezada por el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana, pues estuvo ausente en esos debates. Sin embargo, creemos que su participación en estos momentos es fundamental. El presidente Abinader lo ha entendido así y ha pasado, ha dado un paso al frente, ha pasado de la teoría a los hechos y bueno, mandó una comunicación al liderazgo de oposición convocándolos a un encuentro. Convocó al expresidente Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, a Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana y a Hipólito Mejía, expresidente del Partido Revolucionario Moderno. Cuando fue presidente de la República sabemos que fue con el PRD, pero luego el PRD se convirtió en el Partido Revolucionario Moderno por la diferencia entre los dirigentes de ese partido. Entonces, esos tres expresidentes, conjuntamente con el presidente Luis Abinader, bueno, están invitados a reunirse para discutir primero los temas que ya están identificados y ver de qué manera la oposición política puede contribuir, doctor, a fortalecer esto y que entonces el país dé una señal de unidad en torno a este problema, que es un problema grave para el país, lo ha entendido el presidente, y ojalá que los demás sectores, la oposición política, el empresariado, los sectores sociales lo puedan entender para que, como bien decíamos la semana pasada, se pueda enfrentar como un tema nación. Yo quisiera ver en los próximos días a los 4 principales del país reunidos, discutiendo esto y mandando una señal de unidad como nación frente al tema de la inmigración ilegal. Mire, a mí me da un poco de pena ver que la respuesta que ha recibido el presidente con la iniciativa de tratar de normalizar el problema, porque fíjese, estaba mirando unas declaraciones que dio el PLD y me voy a atrever a mencionar nombre porque eso es de dominio público y está en la prensa formal. Claro. No hace un día que declaró que acusó al gobierno de mantener una política inhumana, improvisada e irracional con el asunto de deportaciones. Lo que me lleva a mí a decir que entonces, por el lado de ese partido, esa es la respuesta que le da ese partido al planteamiento del presidente. Eso por un lado. Y ellos que saben que tienen mucha responsabilidad en esa diríamos, esa explosión demográfica que hubo aquí. Porque yo cuando vi eso de regularizar, digo, pero eso es un disparate. ¿Cómo tú vas a regularizar gente que no tiene ni siquiera un acta de nacimiento? Pero no es por ahí que voy. Entonces veo que acusa hasta de racista, en cierto modo, sutilmente. Digo, oye, pero ven acá, xenofobia, pero ese es el discursito que siempre ha tenido aquí. Entonces vamos a dejar que nuestro país desaparezca. ¿Entiendes? Porque seguir eso así, en una proyección de 15, 20, 30 años, vamos a ser minoría en este país, si eso sigue como va. Pero eso, por otro lado, también observé que el partido también de oposición, Fuerza del Pueblo, también criticó al gobierno por esa política. Entonces yo digo, bueno, pero entonces el gobierno va a tener que revisar una serie de cosas, porque entonces dentro de su propia estructura gubernamental hay instituciones que son favorables al mantenimiento de esa situación aquí. Léase, el famoso Instituto de Migración, que yo no sé qué es eso. Yo siempre he oído hablar de eso, pero no sé lo que es eso. Y una serie de funcionarios, algunos se fueron por su propia voluntad, criticando a su propio gobierno por la forma de hacer las cosas. Y bueno, pues acá, aquí hay una incoherencia. Entonces yo apoyo lo que está haciendo el presidente.
como ciudadanos de a pie, porque ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se regularice. Entonces se está haciendo. Ahora, no es fácil, por ejemplo, usted tiene todo un entramado corrupto dentro de la gente que está llamada a hacer cumplir la ley. Oiga usted lo sabe. Eso Muy grave eso. Pero claro, se han hecho millonarios con eso, vendiendo la estabilidad, la soberanía. Entonces, esto no es un discurso politiquero, claro, porque ciertamente usted me dirá, bueno, el presidente no tiene aspiraciones partidistas, es política para él, sí, pero él sabe que tiene que mantener su partido en el poder, porque si no lo mantienen en el poder, van a tener que pagar muchas consecuencias. Eso es verdad. Usted lo sabe, aquí hay lo que se llama el sistema de la venganza pública. Eso es lo que se usa aquí. Por eso es que si el presidente no toma ciertas medidas que convenzan al grueso de la población que eso va en serio y que hagan una serie de remociones con gente idónea, que aquí las hay y muchas, que le duele a este país, entonces ya la masa común, que no tiene que ver con partidos, porque los partidos creen que son dueños de las masas, no es así. Las masas son una. Lo que pasa es que las masas no tienen liderazgo aquí, lamentablemente. Claro. Esa es mi posición. Yo creo que la política es correcta, no hay tal racismo, no hay tal xenofobia, eso es falso. Lo que hay que es un desorden aquí, ¿verdad? Sin embargo, doctor, los políticos de oposición, llámese Leonel Fernández, que es el líder de Fuerza del Pueblo, o Danilo Medina, que es el presidente del PLD, han aceptado el diálogo. Es una buena señal. Y cuando usted analiza los documentos que ellos dan a conocer cuando fijan a la posición, critican, me llama mucho la atención ciertamente lo que usted dice del PLD, claro, pero en el fondo ellos sueltan una serie de sugerencias y que cuando usted analiza coinciden en gran medida con los puntos que ha identificado el gobierno y que de hecho está implementando. Ahora, ¿qué le ha chocado a la oposición política? Que el gobierno puso en marcha los puntos, le hizo el llamado a integrarse, a que hicieran sugerencias, lo hizo el presidente Luis Abinader, ellos dijeron que no había sido convocado de manera formal y que luego recibieron una comunicación con los 15 puntos como una especie de decisión ya tomada y adhiéranse. Entonces ahí luego fue que vino la propuesta formal ya del presidente convocando a los 3 expresidentes a reunirse para discutir la estrategia de manera tal que se pueda dar la señal de que somos un país unificado en torno a este problema. Pero lo que sí quiero resaltar es que el elemento común aquí es que la oposición política está de acuerdo en sentarse y dialogar con el presidente Abinader. Sí. Y ese es un inicio importante. Pero quiero citar aquí al profesor Bosch. Sí. Oiga bien, porque el profesor Bosch hizo muchos aportes. Sí. Que su partido hiciera lo contrario es otra cosa. Pero el profesor Bosch aportó ante toda mi generación, que empezamos a hablar de política cuando éramos jóvenes, a este señor hablando de esas cosas. Él decía que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las más peligrosas son las que no se ven. Es así. Y yo, con la edad que tengo y lo que he visto en este país desde tantos años en el medio, me he dado cuenta de que ahí hay un juego político de parte de la llamada oposición. Porque para mí no existe la tal oposición. Aquí lo que hay es un juego de béisbol. Sí. ¿Me entiendes? Que tú estás en el terreno, el otro está fuera del terreno. Y hay que tener cuidado para no hacer campaña con esto. Es lo que estoy diciendo. Peligroso, doctor. Para ahí que voy. Peligroso. Que ahí es lo que se está tratando de aprovechar. Por ejemplo, porque el gobierno tiene el fuego como la arepa, por abajo, en el medio y arriba. Sí. Eso es así, ¿eh? Sí, para poderla adorar. Pero yo digo una cosa, es que, señores, yo siempre he visto, aparte de los estudios de política que uno ha tenido, he visto que el poder es el poder. O sea, si yo soy el poder, yo tomo las decisiones que la ley me permite a mí. Claro. Porque lo único que me controla a mí es la Constitución. No, y que ese es tu mandato. Pero tienes que hacerlo. Yo no espero que Juan de los Palotes me diga, vamos a esperar que Juan decida. No, y de hecho no quisieron participar en el 22 cuando fueron convocados. Hay que resaltar que estaba en un proceso electoral. Y creo que, y creo que incluso cualquiera quien puede pensar que yo me estoy convirtiendo en abogado del diablo. No. Yo no tengo preferencias partidarias de ninguna especie. Sí. Mi partido es otro, que es 48.000 kilómetros cuadrados. Claro. El asunto es que yo recuerdo que este presidente hizo un llamado hace un tiempo. Sí, en el 22. No le hicieron caso. Sí. Entonces ahora hizo otro llamado. ¿Por qué quieren que espere? ¿Cuándo? ¿En el 2029? ¿En el 2028? Claro, pues entonces coger. No, entonces yo creo que eso debe continuar haciendo lo que tiene que hacer. Claro está. Déjeme aclarar esto antes de concluir mi comentario. Que no se puede tampoco tratar, y no se le trata así, porque estaba mirando que, si bien es cierto que hay muchos agentes que son
trogloditas. Se están cuidando, doctor. Exactamente, Se están cuidando, trogloditas. claro. Lo son con los dominicanos, imagínense ustedes no lo van a hacer con los haitianos. Claro. Pero lo que quiero decirle es que ese tipo de cosas tiene que modificarse, ¿verdad? Claro. Pero no significa que se deje de cumplir con lo que dice la ley. Sí. ¿Me comprende? Lo fundamental es cumplir con la ley. Bueno. Cumplir con la ley, Claro. eso es fundamental. Y recalcar, doctor, que lo importante aquí es la señal que se ha dado de que la oposición ha aceptado el diálogo. Ojalá Eso que es sea importante. así. Vamos a la Ojalá pausa que para sea que continuemos así. con el tema. Adelante. Doctor, usted tiene razón cuando usted plantea que no se puede hacer política con este tema. No, señor. Y ojalá que el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández, que es el líder de la oposición política, Danilo Medina, que es un expresidente con mucha incidencia y dirige o preside el segundo partido más importante de la oposición política. Ojalá que Hipólito Mejía, los líderes de los demás partidos políticos, los empresarios, los líderes de la sociedad civil entiendan que este es un tema en el que el interés político electoral debe estar al margen. Yo creo que debemos estar lo suficientemente conscientes de eso para que no venga el elemento de división, porque cuando alguno de los actores deja ver el interés político, el interés de sacar una ventaja electoral, entonces viene el elemento de la división. Ya comienzan las retiradas, comienzan a retirarse los líderes, entonces se rompe el diálogo y se pierde entonces el objetivo que se está persiguiendo, que es generar una política, una estrategia que nos permita mantenerlo unificado como país para no solo expulsar a los haitianos de la República Dominicana, pero no se trata de eso, se trata de evitar que la desgracia del vecino se convierta en la desgracia de nosotros y que nos empuje al despeñadero. En otras palabras, que la crisis que ha llevado a Haití al más bajo de los niveles en materia de institucionalidad y de desarrollo, nos lleve a nosotros, que somos un país ejemplo de desarrollo en la región, con instituciones fuertes que le hemos fortalecido a base de sacrificio, nos hemos caído, nos hemos levantado, nos hemos quedado llorando en el piso para que nos levanten, como ha ocurrido con los vecinos, que todavía están reclamando a Francia que le devuelva el dinero que le hicieron pagar. No podemos permitir que eso nos desenfoque y nos lleve a una situación que podamos perder ese crecimiento, esa estabilidad, ese clima social, que es lo que está atrayendo inversión a la República Dominicana y es lo que nos ha permitido crecer de un país que en el 96 tenía un presupuesto de 30.000 millones a un país que hoy tiene un presupuesto de 1.200.000 millones de pesos, un país que tiene un Producto Interno Bruto superior a 100.000 millones de dólares y que es indudable uno de los países de mayor crecimiento en América Latina. Mire, yo sigo citando al profesor Bosch. Sí. Excúseme que no es una campaña. No hay problema. Es que hay que citarlo, porque dijo verdades como un templo. Por ejemplo, él dijo esto: el problema principal de países como el nuestro es la inexistencia de una clase gobernante. ¿De qué? Pues hay presidente, hay esto. No, eso no es el concepto de una clase gobernante. Ajá. Una clase gobernante hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos saben que por encima de sus apetencias personales está la supervivencia de esa nación. No importa lo que suceda más allá o más acá. Sí. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque la subsistencia, la existencia de la República Dominicana, que es un proyecto que nació en la idea de un grupo de jóvenes, no pasaban de 21 años lo que se inventaron, esta palabra que uno usa ahora, de que inventar, idearon más bien, crear una república, ¿verdad? No pasaban de 20 años, 21, 22 años. Jóvenes. Eran jóvenes, llenos de ideales. Sí. Ya la política de hoy ha transitado, ha involucionado de lo ideológico a lo material. Político que quiere crecer económicamente, persona que quiere estar en lo que se llama un escalamiento social, se engancha a político. Que no es ya exclusivo de la República Dominicana, ¿eh? No, claro que no, pero yo me interesa aquí, porque aquí es que yo tengo que soportar todas las mediocridades que hay aquí. Entonces resulta que se ha vendido el valor falso de que el progreso es tú llenarte los bolsillos con el dinero ajeno, porque es que siempre lo he planteado, y eso yo lo aprendí en el aula,
los norteamericanos plantearon una verdad. El dinero es de la gente, Sí. no es del gobierno. El gobierno es lo que está ahí para administrarlo. ¿Entiende? Ahí hay un costo social y la democracia tiene un precio. Claro. Y usted paga impuestos, todo el mundo paga impuestos. Hasta el que pide en la calle, cuando compra una caja de fósforo, está pagando impuestos. Es así. Entonces, no tenemos clase gobernante que tenga, como diríamos, como agenda la realidad del país, que eso no es una agenda de un partido, No, es una agenda nacional. Claro. Todos los partidos tienen que tener eso como punto de partida, ¿verdad? Entonces, no ve que cuando se fundamenta un presidente que dice, juro mantener, o sea, las leyes, cumplir con la Constitución y las leyes que se derivan de ella. Claro. Y si no lo hiciere, que el pueblo me lo reclame. Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la clase política dominicana tiene mucha culpa en el disparate que tenemos nosotros Sí. aquí. Sí, Mucha culpa. Pero es así. Independientemente de todo eso que decía y que dejó plasmado el profesor Juan Bosch, Sí, es tenemos así. una realidad hoy y en Claro. medio de esa realidad los responsables de dirigir el país tienen que entender Pero- que ellos tienen esa responsabilidad de tratar de preservar lo que hemos logrado con mucho esfuerzo y sacrificio y que va a llegar un momento en que la población le va a decir, mire, ustedes no están cumpliendo con su rol. Entonces, no importa que usted esté en el poder o esté en la oposición. ¿Usted sabe lo que yo temo? ¿Eh? Le digo una cosa, Sí. ¿usted sabe lo que yo temo como Sí. ser humano y como dominicano? Que venga lo que se llama el hartazgo y el cansancio de la gente Sí. y pase lo que ha sucedido en otros países, para no mencionarlos. Una desgracia para que el cualquier país. palafután, Sí. vintim pum, se cuela. Sí, una Y desgracia entonces para después el- viene una desgracia Sí, para sí, el país. sí, sí. Países que eran, mira, diríamos, buques insignia en Claro, América. claro. Hoy están peor que aquí. Pero mire el caso de Venezuela, doctor. Ah, yo no lo quería mencionar. Mire el caso de Venezuela y hay otros ejemplos por ahí. Tanto es así que no ha habido posibilidad de unificar a todo el mundo en Venezuela Sí. para dar un cambio ahí. Miren Cuba, que nadie lo quiere mencionar, no sé por qué, pero Cuba era el tercer país más avanzado antes del 59. Que la revolución cubana tuvo algún efecto positivo, sí, eso es verdad. Pero lo que quiero decirle es que eso no era el objetivo de la gente. No. No era el objetivo. Y mire dónde están hoy. Y mire cómo están. Sí. Sí, mire cómo está Haití. Por eso es bueno recordar todas esas cosas y advertir el momento en que estamos Estoy diciendo. para tomar las mejores decisiones y recalcar sin cansarnos de que los pueblos necesitan de sus principales líderes Claro que y sí. que en los momentos difíciles deben unificarse en temas fundamentales como este, como el tema migratorio, que hemos identificado como la principal amenaza para la República Dominicana. En el tema de la salud, en el tema de la educación, Claro. hay temas fundamentales que sabemos que si no los resolvemos, el pueblo puede retroceder o no avanzamos lo suficientemente como pudiéramos avanzar si actuamos como uno solo, Pero espérese. unificado. Sí, hay algo que quiero aclarar. Es que el liderazgo es algo natural. Usted lo ve en el mundo animal. Hay siempre un guía. Sí. Sí, entonces si ese guía es débil o falla, se puede desbaratar la manada. Es así. Entonces Ahora- quiere decir que Elemento clave, doctor. tiene que revisarse. La política electoral tiene que estar fuera de esto. Eso pienso yo. Lo primero que tiene que poner sobre la mesa el presidente Luis Abinader cuando se reúna con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, con Leonel Medina. Hay que. Y ojalá pueda también sentar ahí a la cúpula empresarial, que tiene mucha cuota de responsabilidad en esto, Cierto. y a la cúpula de las iglesias, Sí. es sacar elementos político electoral de esa conversación. Eso. Ojalá que podamos ver los puntos que se están implementando, que son productos de esfuerzo, que no es de improvisación. Sí. Y entonces identifiquemos otros que se puedan incluir para reforzar, que no estaría de más. Si eso ayuda a crear este elemento de unificación, para que actuemos como un solo cuerpo en este tema, Claro. entonces eso es fundamental. Ahora, no es un tema fácil, no es un tema fácil de enfrentar, pero tenemos el reto como nación. Claro. Y es tan crítica la situación de República Dominicana en estos momentos que ni siquiera los detractores gratis o pagados que hemos tenido Claro que sí. han levantado bandera contra el pueblo dominicano en estos momentos. Con excepción del comunicado de Amnistía Internacional Sí, sí. y porque de hay un una pronunciamiento conspiración. así aéreo que hizo el secretario de Naciones Unidas, que no debió decirlo porque tiene mucha responsabilidad en la desgracia de Haití, Claro que porque sí. no han hecho lo que han tenido que Todos hacer. son responsables. Con excepción de eso, todo el mundo reconoce que República Dominicana tiene
que actuar para no perder lo que se ha ganado a través del tiempo, lo que ha construido con mucho esfuerzo y sacrificio. Nadie ha osado criticarnos. Tampoco se puede pretender que nosotros, como nación, vamos a renunciar a nuestro derecho soberano de aplicar nuestra ley migratoria. Claro que no. Nadie nos puede imponer eso. Claro. Vamos a la pausa. Cuando el expresidente Danilo Medina estableció relaciones diplomáticas con China, muchas personas les pareció eso un poco raro, muchas personas lo criticaron. Dijeron, bueno, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, nos está buscando un problema con Estados Unidos. Ciertamente, Danilo Medina se buscó un problema con Estados Unidos. Sí. De hecho, le costó el poder a ese partido, porque hubo una acción directa de Washington en contra de él, que se decía que tenía aspiraciones a seguir en el poder, pero eso le costó a los peledeístas el poder, porque hubo decisiones muy definidas de parte de Washington para hacerlo. Porque Estados Unidos sabía y sabe que la presencia de China en República Dominicana iba a ser un problema para ellos. Recordemos además, doctor, que en un momento los chinos intentaron que se les facilitara la construcción del puerto de Manzanillo. Los Estados Unidos enfrentaron al gobierno y logró que se desistiera de eso. De hecho, ahora se está construyendo el puerto de Manzanillo con recursos norteamericanos en alianza con empresarios dominicanos, que no está mal. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque a partir de esas relaciones diplomáticas con China, que implicó romper relaciones diplomáticas con Taiwán, los chinos llegaron aquí. Fueron fundamentales para nosotros enfrentar la pandemia. ¿Usted recuerda, doctor? Claro. Ahora Estados Unidos entendió que ya la decisión estaba tomada, pero que tienen que cuidar a República Dominicana. Y hemos visto a través de los meses, de los años, cómo República Dominicana comienza a verse como un elemento fundamental en la geopolítica, porque tenemos los chinos, tenemos los rusos y tenemos Estados Unidos, que no miraba para acá. Claro. Esto es el patio, usted me dice en sus comentarios, esto es el patio de Estados Unidos. Claro. Así nos trataba Estados Unidos como el patio de Norteamérica. Ah, bueno, los chinos están aquí, estamos haciendo negocio con los chinos, no estamos equivocados porque es un mercado que lo estamos aprovechando, lógicamente sin descuidar a Estados Unidos, pero también los rusos comenzaron a darnos cariño. Esta semana llegó aquí el canciller ruso Sergei Lavrov a inaugurar la embajada rusa en República Dominicana por el 80 aniversario de la relación diplomática entre Rusia y República Dominicana. Por eso no es simplemente porque quieren inaugurar una embajada, es porque ellos saben que esta república es fundamental en materia de geopolítica para sus planes en la región, los planes de China, los planes de Rusia, y Estados Unidos tiene que entender esto y no darle con la punta del pie a República Dominicana. Cierto. Nos debe darle con la punta del pie porque nosotros somos una pieza clave en este momento. Mire, yo veo con preocupación ese expansionismo, no solamente de Estados Unidos, que siempre ha sido expansionista, porque todos los imperios son así, expansionistas, crecen en base a la debilidad de los que les rodean y se hacen dueños de la tierra. Mira el caso de México, los americanos le cogieron más del 50% del territorio. Pero resulta que los chinos también son expansionistas, son un imperio. Claro. Y los rusos son un imperio también. Entonces, a mí lo que me preocupa es que este país se convierte, este territorio, porque yo no lo veo como país nada más. Sí. Ellos ven la isla. Ellos no ven que República Dominicana, que Haití, no. Ellos ven la isla y esos imperios ven como un conuco, como si fuera un sitio, el tercer mundo, tiers-monde, como lo decían los franceses. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay en este momento una guerra económica que se destapó hace un tiempo con China. Sí. Guerra que tiene como objetivo para los norteamericanos y está esbozado de manera clara y precisa por el actual presidente. Que la gente habla del presidente Trump, pero que no es que él es un presidente, es una élite del poder que está ahí. Claro. Él no puede hacer lo que le da su gana porque él quiere, no. Eso está apoyado por un segmento muy poderoso de Estados Unidos. Sí. Ahora bien, ellos van a pelear su guerra económica en todos los territorios, pero resulta que nosotros estamos en un punto geopolítico estratégico para todos. Diríamos que es como una especie como de entrada al Golfo de México, aunque Puerto Rico, en cierto modo, pero que no tiene la importancia geopolítica que tenemos nosotros.
que incluso que la isla alberga dos naciones totalmente opuestas y diferentes, pero está llena de recursos naturales, nuestra isla. Entonces, los chinos, le voy a decir otra cosa, los chinos son peligrosos en el sentido de que ellos no dan nada a cambio de nada, ellos no dan nada gratuito. No, así es. Porque ahí se dice que, mira, tú le debes un inglés, los ingleses eran de que los peores acreedores, pero resulta que los chinos no son fáciles. Pero tú lo que tienes que ser inteligente en esa relación. Bueno, lo que Tienes pasa... que ser inteligente, no Oye, te puedes dejar envolver. Oye, lo que pasa, que recuerde que entre los rusos y los chinos, ellos son como hijos de la misma madre, pero como que pelearon. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Pero Estados Unidos es otro mundo. Entonces, ahí hay una conflagración. Sí. Entonces, cualquier explosión, China y Rusia van unidos de la mano. Pero Estados Unidos tiene que cuidar muy bien esto. Óigame, los rusos tienen mucho tiempo en esta zona, están apoyando a Venezuela, igual que los chinos. Por lo estoy hablando. Están... Y Haití también lo apoyan de manera indirecta. Claro, pero también han estado allí donde está Ortega, en Nicaragua, está en Honduras, está en diferentes zonas de la región. Escúcheme, y los chinos se han expandido mucho más. Pero ahí le voy a preguntar una cosa. ¿Quiénes fueron los que no firmaron la resolución para enviar un cuerpo de paz a Haití? Los rusos y los chinos. Entonces ya ahí está todo dicho. Claro, pero los rusos están en Venezuela, están en Cuba, están en Nicaragua, están en Haití. No renuncian a su expansión. Y los chinos tienen una mayor expansión. Panamá, Venezuela, en esos países que les he citado, Nicaragua, Cuba, Oiga, en el propio Haití. Vamos a mencionar algo. Y otros países de América, creo que Honduras, sí. En varios países de Centroamérica. Vamos a mencionar algo aquí importante. Los americanos, diríamos, boicotearon la construcción del canal de Panamá cuando eran los franceses, Monsieur Ferdinand Lesseps, el ingeniero famoso aquel que diseñó eso. Entonces le crearon un problema económico muy fuerte. Y los americanos propiciaron una especie de revolución con Colombia y una separación. Y le dieron a ellos. Muy bien. Pero resulta que el canal de Panamá está teniendo problemas con el paso del tiempo. Sí. Por el famoso lago aquel. Claro. Entonces resulta que en Nicaragua los chinos están construyendo, eso está parado y no se menciona. Hubo un intento, pero no se está construyendo. Pero eso está paralizado. Sí. Eso empezó, pero está paralizado. Sí, hubo un intento. Pero exacto. también hay un plan con México, hay una parte de México que comunica fácilmente al Golfo con el Pacífico. Sí. Yo he oído hablar de eso. Sí. ¿Usted comprende? Entonces hay una preocupación. Lo que le quiero decir es que el expansionismo de esos imperios es indetenible. Claro. Y nosotros lamentablemente hemos sido siempre colonias de esos países. Sí, pero tenemos que actuar con mucha inteligencia, tener buenos diplomáticos en las negociaciones. Claro. Estados Unidos va a cuidar muy bien. De hecho, eso explica que Marco Rubio, cuando se juramenta Trump, el primer viaje que hace Marco Rubio a América Latina, pero comienza en Panamá y en República Dominicana. ¿Por qué? Por el nivel de importancia que tiene, tomando en consideración el expansionismo de los chinos y los rusos, y lo que representa esto para los Estados Unidos de América. Recuerde también que Estados Unidos está como saliendo de Taiwán, se lo está dejando los chinos. Y entonces Taiwán es una base fundamental para la elaboración de los microchips. Bueno, y de este lado nosotros hemos descubierto tierras raras, ¿verdad? Claro. Y esto puede ser una zona de importancia para suplir eso que está dejando de lograr en la zona de Taiwán para no seguir teniendo problemas con los chinos. Claro. Entonces, yo atribuyo a eso que el presidente Trump mostrara tanto interés en conversar con el presidente Abinader en el sepelio del Papa Francisco. No sé si usted observó, y seguro que mucha gente que nos ve y nos escucha lo observó, cómo Trump insistía en seguir hablando con el presidente Abinader, y de seguro que eso se preparó porque parece que tenía cosas que quería decirle al presidente Abinader. Abinader dijo aquí que bueno, que lo invitó a la cumbre de las Américas que va a ser el 5 de diciembre, que hablaron de Haití, habló de cosas generales, pero ahí usted puede estar seguro que se habló de eso, las tierras raras, y sobre todo de tener cuidado con esa incidencia china y rusa. Veremos en el transcurso de estos días y analizaremos el tratamiento que le dio Abinader a Marco Rubio cuando llegó aquí y que le dio el país como nación
a Estados Unidos y a Marco Rubio, representación del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, y que se le dio a Lavrov como canciller de Rusia. Eso va a evidenciar qué tanto nosotros estamos cuidando esto y qué tanto estamos rejugando con la balanza para sacar el mejor provecho posible sin que nos afecte y que sin que afecte las relaciones de los tres. Y del mismo modo, Estados Unidos tiene que tener el cuidado posible, porque tienen que entender que no le vamos a entregar todo a cambio de nada. Claro. Tiene que ser una negociación, ganar dentro del marco de respeto, no con el látigo, como quiere hacerlo Trump, que aún teniendo nosotros un tratado de libre comercio con Estados Unidos, nos colocó un 10% de arancel, sí, que no lo está haciendo con Canadá ni con México, que tiene un tratado de libre comercio. Claro. Es decir, todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa. Y República Dominicana, utilizar esa fortaleza de que somos una zona clave en materia geopolítica para que Estados Unidos respete el nivel que tiene que respetarlo y ahí negociemos lo que tenemos que negociar como nación. Vamos a la pausa. Alguien dijo o expresó la siguiente frase: el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Entonces uno se va al texto bíblico en Juan 8:31, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Precisamente en ocasión de la elección de un nuevo papa, a mí que me gusta buscar, leer, investigar, tumbar textos, dentro de los textos que yo tengo preferidos, hay de todo. Está la Biblia, está El Capital de Carlos Marx, está Mi lucha de Adolfo Hitler. Yo lo leo de todo, porque todo tiene que leer si usted saca las conclusiones que usted entiende. Claro, así es. Entonces, fíjese, en esto de la elección del Papa, ha habido de todo en la historia del papado en Roma, desde papas que fueron elegidos a los 18 años, como fue Juan XII, oiga bien, un muchacho, un niño, elegido papa. Ese murió asesinado, lo mataron. Ha habido de todo, ha habido, por ejemplo, élites de familia, como el caso de los Medici, que tuvieron 4 papas, oiga usted. Entonces está el caso de los Borgia, que tuvieron 2. Y ha habido de todo, porque eso es un poder político, para mí. De hecho, el Vaticano es un Estado. Sí, es un poder político, porque, sí, por ejemplo, Jesús en la Biblia dice, en Mateo, no recuerdo el capítulo, dice, ante las dificultades que él tenía, imagínense andar en esa época en chancleta, con un faldón, no había comida, no había hoteles, no había aire. Entonces, es decir, ante las dificultades, las fieras del monte tienen su cueva, los aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar la cabeza. O sea, no puede, yo que conocí el Vaticano, que lo vi, que vi las salas de oro, de la opulencia, de ese estado pequeñito en tamaño, pero súper poderoso, no es para mí, representante de ese que andaba con los pies prácticamente por el suelo. Ese es mi pensar. Yo respeto a todo el mundo como piensa. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido tantas cosas. Claro, ha habido también, como yo le expliqué a usted en otro programa, papas que han llenado mi satisfacción como ser humano, ¿verdad? Como por ejemplo el caso del Papa Juan XXIII, que fue un papa, le llamaban el Papa bueno, porque fue un papa que hizo reformas, ¿verdad?, importantes en la iglesia. Luego vino el caso del Papa Juan Pablo II. sí. Pero resulta que en el Papa que los antecedió a él, Juan Pablo I, el hombre falleció a los 33 días y todavía no se ha explicado qué pasó ahí, porque hasta un libro famoso hubo con eso. Viendo el presente, bueno, el Papa Francisco, al cual uno lamenta su fallecimiento, como todo el mundo, es lógico, pero resulta que el Papa Francisco creó un problema serio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él con sus reformas, aplaudidas por una gran cantidad de personas, creó una especie de cisma a nivel, o sea, la palabra correcta es división, ¿verdad? A tal punto que veo que un cardenal rebelde que hubo ahí dijo que se retiraba del cónclave porque él, por respetar la memoria de Francisco. No fue solo por eso se retiró, ¿no? Pero nunca estaba de acuerdo con eso. Pero un cuestionamiento que se le hicieron por unos fondos. Sí, claro. Entonces ahí hay una lucha de poder que, como yo digo, porque el mismo Jesucristo lo decía en la Biblia, mi reino no es de este mundo. Sí, entonces, a mí no me pueden convencer toda esa opulencia y todas esas cosas de Estado y todas esas carrozas. Hermano,
Eso no es lo que... Jesucristo predicó humildad, sencillez, y ahí no hay humildad ni sencillez. No es una crítica, es mi concepción como ser humano. Ahora bien, obviamente, es obvio que el hombre necesita de la espiritualidad, pero no solamente se encuentra en un recinto, se encuentra en una convicción, se encuentra en una conducta. Es así. Eso es, ojalá que las cosas que sucedan ahí sean lo mejor del mundo, ¿verdad? Sí. Mientras tanto, la iglesia tiene el desafío de elegir un papa que la conduzca o la siga conduciendo por un sendero de fortalecimiento como institución. Usted tiene su criterio, que hay que respetárselo. Eso está ahí con la historia. Es una institución fuerte, a pesar de todo eso que usted dice que es una institución fuerte, tan fuerte que sigue siendo de las que más inciden a nivel global. Claro. Es así. Han tenido sus altas, sus bajas, ha tenido, como todo donde está el hombre no es perfecto. Fíjese, los papas son representantes de Dios. Claro. Uno de ellos, lo que va a elegir al próximo, uno de los cardenales que va a elegir al próximo papa, sale porque fue cuestionado por el propio Papa Francisco, no solo por su diferencia ideológica, si liberal o conservador o no, sino porque ha sido cuestionado por debilidades, por unos fondos que inexplicablemente no aparecieron, y además un cuestionamiento directo en un tribunal. Por ejemplo, de los 135 papas hay 2 que no van a participar, porque no pueden, porque tienen cuestionamiento. Y sabrá Dios cuántos cardenales no podrán participar, sabrá Dios cuántos más tienen, porque donde quiera que existe el hombre, hay fallas, hay debilidades, se cometen errores, pero en sentido general, doctor, porque el tiempo se nos acaba, la iglesia es una institución fuerte, demostrado incluso ahora con el fallecimiento del Papa Francisco, 50 jefes de Estado del mundo ahí yendo a despedir al Papa Francisco. Bueno, y uno ve cómo a nivel global la iglesia se manifiesta. Entonces, es un acontecimiento, el cónclave comenzará el día 7 para los cardenales elegir un nuevo papa. Vamos a ver si se decidirán por los conservadores o los liberales. Dicen que la elección de los últimos cardenales podrá tener alguna incidencia en eso, porque fueron elegidos bajo la incidencia del Papa Francisco, la línea ideológica del Papa Francisco. Entonces vamos a ver cómo pudiera terminar eso. Lo cierto es que en los próximos días estaremos atentos a la elección del nuevo pontífice. Hay un protocolo, los cardenales se reúnen, los 2 últimos cardenales se han elegido en los 2 primeros días. Si al tercer día no han elegido un cardenal, pues se paran, hacen una reflexión, vuelven hasta que surja el humo blanco, ¿verdad? Que es el que dice, refleja, el que manda la señal de que se ha elegido un nuevo papa. Así es que vamos a estar atentos a esta decisión importante para la Iglesia Católica. Bien, la semana que inicia va a estar muy dominada por los debates en torno a la posibilidad de una cumbre entre el presidente Abinader y la oposición política, es decir, Leonel Fernández, Danilo Medina y el presidente Hipólito Mejía, que es de la oposición, pero es un expresidente del país, para tratar el tema de la inmigración haitiana irregular, las medidas impulsadas por el gobierno contra los indocumentados, también la elección del Papa Francisco y lo relativo a la aprobación del nuevo Código Laboral. Gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.